Y bueno, hoy me toca continuar porque la clase pasada se vio la introducción, ¿recuerdan? De Efesios. Sentimos hablar de la carta de Efesios y quiero decirte, ¿cómo veas la carta de Efesios? Como una carta y como una carta de correspondencia ajena, ¿sabes? Ahorita ya no se usa el correo tanto como se utilizaba hace mucho, o en este caso de esta carta escrita, pues fue como un pergamino. Pero bueno, sí se utiliza hoy el correo, pero ya es como para que te lleguen multas a tu casa o cobros o cosas así, ¿verdad? Cuando llega, híjole, se me hace que de velocidad. ¿Mande? Claro, porque precisamente por eso quiero que la veamos como una carta. Y si la vemos como una carta de correspondencia ajena, es que podamos verla con esa curiosidad. Quiero que tengan la curiosidad de decir, ¿quién escribió la carta? ¿A quién se la escribió? ¿Cuándo la escribió? ¿Y qué es lo que dice? ¿Sabes? No que como chisme, chicas, sino más bien como una manera en la que vamos a poder aprender mejor. La verdad, podemos aprender mejor si lo vemos de esa manera. Entonces, hoy continuamos, abrimos por primera vez nuestra carta de Efesios. Qué bueno que trajeron su Biblia, pero no se preocupen, va a aparecer en pantalla y ahí vamos a seguirlo. Nos vamos a estacionar en un versículo particularmente, pero eso nos va a ayudar a comprender todos los demás. Claro que habrá temas y como en un principio les dijimos, es un panorama de alguna manera estudiar Efesios, porque si nos fuéramos a lo profundo, yo creo que nos aventamos todo el año, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a empezar con esto de la carta de Efesios. Y dice en el capítulo 1, versículo 1, ¿quién escribe la carta? Y dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Dice Pablo, vamos a darnos cuenta quién es Pablo, o quién era Pablo. Yo quiero irme ahí esa parte. ¿Quién era Pablo? Pablo era Saulo, su nombre es Saulo, y él estaba muy orgulloso de sus raíces, de toda su identidad. Y él sacaba esas credenciales en un tiempo porque él se sentía orgulloso. Y dice en Filipenses 3:5 que él había sido circuncidado al 8º día. La circuncisión fue un pacto que hizo Dios con Abraham para decir, esto sucederá porque ustedes son mi pueblo escogido. Y esto se hará al 8º día del niño que nazca. Y así se tenía que hacer, como diciendo, declarando, es parte del pueblo de Dios. Abraham lo hizo entonces y él tenía 99 años cuando se hizo esto. Pero Pablo decía, yo fui circuncidado al 8º día, o sea, se cumplió, no al 9º día. Es como las vacunas, que si lo vacunas justo a tiempo, te dejas pasar tiempo, o el registro, ¿saben? No, aquí fue exacto. Él dijo, soy del linaje de Israel. Del linaje de Israel, hablando, y lo menciona ahí, hebreo de hebreos, quiere decir de la descendencia, de la mera descendencia de Jacob, ¿se acuerdan? Que se le puso el nombre Israel. De él venía, y no de cualquier tribu. Él dijo, vengo de la tribu de Benjamín. Después del cautiverio, las únicas 2 tribus que llegaron a Israel fueron Judá y Benjamín. Y él venía de esa tribu de Benjamín, y él se sentía tan orgulloso de esto, porque, ¿sabes? De Benjamín había venido el primer rey, que fue Saúl. Entonces él se enorgullecía de todo esto. Y dice, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Se llenaba la boca de decir fariseo, porque fariseos eran los grupos religiosos que minuciosamente checaban que se cumpliera la ley, estrictamente. Querían hacer todo lo que Dios decía rigurosamente. Y de ellos Jesús decía, ustedes cuelan el mosquito, o sea, están con lupa checando que todo se cumpla, cuelan el mosquito. Y yo pensando ahora en estas fechas dije, pues si era de dengue, de seguro que con más cautela estaban ahí, ¿no? Pero dice, ustedes cuelan el mosquito, pero dejan pasar el camello. Eso es lo que Jesús decía de los fariseos.
decía sepulcros blanqueados, porque ellos buscaban todo lo externo, cumplir todo, pero ¿qué era lo que estaba allá adentro? Jesús lo comparaba, pues allá hay huesos y pudredumbre. Así les decía a los fariseos. Ellos eran los que decían, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? No guardan el día sábado. Todo esto. Pero Saulo, él se sentía orgulloso de ser fariseo, y aquí lo menciona. Y cuanto a celo, o sea, quiere decir que tengo tanta pasión porque se cumpla todo esto, que mi celo tiene un punto álgido. Soy perseguidor de la iglesia. O sea, era él el que iba y buscaba a todos los que buscaban hacer lo que Jesús estaba instituyendo. Entonces los traía, los arrastraba, los llevaba a la cárcel, incluso hasta ser apedreados por la ley, por blasfemar o por ir en contra de la ley. Entonces Pablo sentía que él estaba haciendo lo correcto. Decía que en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Quiere decir, hago todo, porque tengo el interés ardiente de que se cumpla y Dios sea glorificado. Él sentía que él hacía lo correcto. De hecho, en Hechos 7, él participó en el martirio de Esteban cuando fue apedreado. Dice que sus ropas estaban cerca de un joven llamado Saulo. Era él. Y yo me imagino, él era un hombre que amaba a Dios y buscaba rigurosamente hacer la voluntad de Dios. Él sentía seguramente que Dios estaba orgulloso de él. De hecho, Saulo significa aquel que ha sido pedido por Dios. Es lo que significa. Entonces él se sentía orgulloso de toda su descendencia, de dónde venía, todo. Pero él sentía que estaba haciendo lo correcto, como tú y como yo. Muchas veces pensamos que estamos haciendo lo correcto, que es lo que a Dios le agrada, pero ¿realmente es lo que a Dios le agrada? Yo no robo, yo no mato. Entonces todo lo demás decimos, pues está bien, pero ¿realmente estamos haciendo lo que a Dios le agrada? Pablo, igual que tú y que yo, muchas veces estamos en ignorancia. Buscábamos agradar a Dios, pero no hacemos lo que le agrada a Dios. O tal vez ni tienes interés. No hubo interés hablando de quién era Saulo. Saulo amaba y quería agradar a Dios. Pero hay quienes ni siquiera tienen el interés. Pero bueno, Dios sí tiene el interés. Dios tiene el interés en nosotros y Dios tenía el interés en Saulo. Y lo tenía tanto que solamente la luz de Jesús puede hacer que llegue a nosotros la verdad. Solamente esa luz. Porque si no podemos seguir pensando que estamos haciendo cosas que están bien delante de Dios. Y llegó la luz a Pablo, a Saulo. Llegó la luz, él yendo a Damasco, a un lugar donde él dijo, aquí ya estoy limpiando, llenando la cárcel de estos cristianos, ahora me quiero ir a otros lugares para seguir limpiando, y pedía que se le diera autorización para hacer esto. Y yendo a Damasco, le resplandeció una luz. Pueden leerlo en Hechos 9. Le resplandeció esa luz y la presencia de Jesús, que llegó y que le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo le respondió, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en este punto te quiero decir, cuando no hacemos la voluntad de Dios, somos como Pablo, como Saulo, que lo estamos persiguiendo. Porque él dice, quien no está conmigo, está contra mí. O sea, blanco, negro. No hay medias tintas. Pero a mí me encanta porque yo me imaginaba cuando leía esto y ves todo lo que está sucediendo, lo que hace Saulo, cómo persigue a los cristianos, no le importa hombres y mujeres, él lo hacía así. Pero me encanta y yo pensaba, wow, ya se le apareció Jesús, ahora sí la justicia, ahora sí la ven como en feria, ¿verdad? Entonces se le aparece Jesús y eso estoy pensando yo.
Pero Dios es tan bueno y tan misericordioso que no nos da nuestro merecido. Porque justamente le dice unas palabras que siento yo que el contenido que tienen son maravillosas. No explica, pero esa palabra en sí contiene mucho. Porque le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero le dice esta palabra tan chiquita que tiene mucho significado. Le dice, pero. Solamente le dice eso, pero. Yo dije, wow, pero no te condeno. Pero te perdono. Te quiero limpiar. Eso es lo que dice cuando Él llega a la luz de Jesús llega a nuestra vida. Eso es lo que Él nos dice. No te condeno. Eso es lo que hizo con Saulo. ¿No es increíble el amor y la misericordia de Dios? Que es lo que, como llega a su presencia a nosotros, con ese pero que dice, te acepto, te perdono. Y le dijo, pero levántate. Y eso es lo que nos dice Dios, levántate. Porque cuando llega la luz y nos damos cuenta de nuestra maldad, híjole, nos queremos quedar ahí. Pero Dios dice, no, levántate, borrón y cuenta nueva, ya. Y por eso, con ese pero, yo creo que Saulo dijo, aquí ya está todo. Ya Dios me perdonó. Le dijo, levántate, entra a la ciudad, era en Damasco, donde tenía que entrar. Y dijo, y después de que entres a Damasco, se te dirá qué hacer. Y ahí él tenía que esperar. Ya no era Saulo, ya era Pablo. Aunque en la Biblia no se menciona en qué momento particular fue que él a sí mismo ya dijo, yo soy Pablo, no lo dice, pero dice que desde que se fue a Antioquía, porque Bernabé fue por él a Damasco y se fue a Antioquía y estuvo aprendiendo con él 1 año de la palabra de Dios. Dice que desde ahí ya en la Biblia no encuentras que dice Saulo, Pablo, etc. Pero él mayormente se refiere a sí mismo desde entonces como Pablo. ¿Y sabes lo que significa Pablo? Significa humilde, pequeño. Él eso fue lo que ya se consideraba y cambió. Por eso, bueno, aquí está el versículo 1 nuevamente. ¿Quién es? Pablo. Pero además dice del mismo, el que está escribiendo la carta, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Se dice apóstol. ¿Quién es un apóstol? El significado de apóstol es enviado. El enviado es el que es el propagador, el predicador del mensaje de la salvación. Es dar a conocer a Jesucristo, su obra redentora, su muerte, todo, dar a conocer el mensaje de Jesucristo. Y es quien ha sido llamado por Jesús, autorizado por Jesús y enviado por Jesús. Es decir, en persona por el mismo Jesús, llevando ese título de apóstol. Esos son los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús, llamados, autorizados y enviados. Pero entonces Pablo no había sido autorizado así como los 12 discípulos. Y él por eso decía, no me pasó a mí como a los 12 discípulos, pero yo les quiero decir por qué me llamo a mí mismo apóstol. Y dice en 1 Corintios 15, 8 al 10. Esto dice Pablo, dice, por último, como a un abortivo se me apareció a mí. Yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces él había tenido un encuentro con Jesús, un encuentro donde Jesús lo llamó, donde Jesús lo autorizó y donde Jesús lo envió. Entonces apóstol, hay quienes mencionan, estos son los apóstoles con mayúscula, pero hay apóstoles, diríamos, con minúscula, que son los que son enviados por la iglesia con una misión en particular.
Por eso escuchamos este nombramiento de apóstoles, pero ya hablando de otro tipo de llamado. Entonces, ese llamado lo recibió Pablo. ¿Pero qué llamado fue el que recibió? El llamado que recibió después de que Jesús le dijo: ve, entra a Damasco y ahí se te dirá qué hacer. Dios usó a un hombre, Ananías, y le dio este mensaje. Un hombre creyente, y le dijo: ve a Damasco, él estaba en Damasco y le dijo: ve con Pablo, y le dio especificaciones de cómo llegar al lugar. Y entonces le dice, Ananías no quería ir. Yo no quería ir, ¿verdad? Porque él sabía que Saulo andaba buscando al perseguidor. Dijo: seguramente me va a apresar, Señor. Pero le dijo, fíjate lo que le dijo, Hechos 9:15: ve, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Dicho esto, Ananías, dijo: ok, no se diga más, yo voy a ir. Y fue y le dijo a Saulo, hermano, ahí ya le dijo, hablándole sobre el mensaje que Jesús le había dado a él. ¿Por qué estudiar Efesios? Aquí es donde yo estaba orando y diciéndole a Dios: ¿por qué estudiar Efesios? Este hombre me es un instrumento escogido. Y yo siento, así es como Dios nos habla a nosotros. Tú también eres un instrumento escogido de Dios. También lo eres. Y un instrumento escogido de Dios, fíjate bien, a él le dio específicamente su llamado, su misión. Lo envió a algo en particular. Lo envió a los gentiles, lo envió a los reyes y lo envió a los judíos. ¿A dónde te envía Dios a ti? Eres escogida para llevar su nombre. ¿A dónde? Dios te puede llevar igualmente a las naciones, pero te puede llevar a ser esa escogida para que su nombre se extienda en tu casa, en tu familia, en tus amigos, en tus conocidos, que sea conocido en el rey de tu casa. ¿Sabes quién es tu papá? ¿Tu hijo? ¿Tu esposo? Somos instrumento de Dios para que su nombre crezca. ¿Sabes? Estamos aprendiendo la palabra de Dios, pero tiene que ser viva en nosotros. Y por eso quiero que conozcamos cómo era Pablo y nos veamos a nosotras mismas, cómo éramos antes. No nos dábamos cuenta, pero somos alcanzadas y con una misión. Somos escogidas igualmente como Pablo. Y Pablo tenía esta misión y nada lo detendría. Por eso él se fue a muchos lugares, y dentro de esos lugares a donde él fue a buscar compartir esta misión, fuera a los reyes, a los gentiles, a los judíos, y él lo estaba haciendo. Iba de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, y por eso llegamos a Éfeso, porque fue uno de los lugares donde él llegó. Y Éfeso, en la clase anterior ya nos dimos cuenta cómo era esta ciudad. Una ciudad en donde pues era un lugar muy importante, mercantil, y también recuerdan cómo había un templo maravilloso de la diosa Diana, Artemisa, la diosa de la fertilidad. ¿Recuerdan? Que tenía muchas boobies. Sí, yo sé que eso se nos quedó marcado. Algunas apenas teníamos 2, ¿verdad? Pero ella tenía muchas. Yo sé, se ríen. Ok. Ellos eran politeístas. Creían en muchos dioses. Pero su máximo era este templo, enorme, y adoraban a esta diosa. Además, también vieron la biblioteca de Celso, ¿verdad? Que se vieron las ruinas, y ahí dicen que tenían más de 12,000 libros escritos a mano. A mano. Y muchos de esos libros eran de hechicería y de magia. Pero en este lugar, así, en pocas palabras, era un lugar de maldad. Y en ese lugar de maldad Dios puso sus ojos.
en ese lugar de maldad, Dios quiso que llegara la salvación. Porque Dios busca que su palabra llegue a esos lugares de maldad. Y así como Éfeso, pienso yo, ¿cómo está Guadalajara? ¿Cómo está tu ciudad? ¿Cómo están diferentes lugares? Lugares de maldad, terribles, robos, asesinatos, tanta crueldad a tu alrededor. De verdad, es increíble lo que se vive. Mi hija y Gabriel hoy en la mañana que iban a la escuela, camino a la escuela, encontraron a un muerto en una calle. No, fueron los primeros. O sea, es impresionante, ¿sabes? Estamos en un lugar de maldad. Pero tú dirías, seguramente en un lugar de maldad, pues que venga la justicia de Dios. Pero ¿sabes lo que viene? La esperanza de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Si tú piensas, esta persona malvada, Dios no quiere llegar, Dios quiere llegar a su vida. Dios quiere cambiar su vida. Y eso, así como en Éfeso, Dios lo quiere hacer hoy. Por eso en Éfeso, Dios llegó y estableció su iglesia. Una iglesia que empezó con pocos. Aquila y Priscila, después se añade a Apolos. Cuando llega Pablo después de regreso a la ciudad, al principio se quedó solamente unos meses, pero en el segundo regreso se quedó casi 3 años. Y de ser ese grupo de personas, creció y creció, porque el poder de Dios que estaba en Pablo hacía que hubiera milagros y sanidades. Y esa pasión y enamoramiento de Pablo por compartir la palabra, nada lo detendría. Nada lo detendría. Y así la gente en Éfeso recibía de tal manera el mensaje que ustedes lo escucharon. Quemaron sus libros de magia, de hechicería. Los quemaron. Demostrando, fíjate bien, demostrando con hechos, creo en ti, Señor. Con hechos, mi manera de vivir, mi sustento, porque no solamente era, pues ya quemé los libros, pero pues, aquí lo tengo en la cabeza y me acuerdo, porque es mi manera de vivir y de ganarme la vida. De esta manera vivían, ¿sabes? Al quemar eso estaban renunciando a su vida pasada y decidiendo vivir de una manera nueva. ¿Tú renunciarías a la manera de vivir? ¿De lo que es tu sustento? Pues de eso vivo. ¿Renunciarías? Yo pensé, porque de veras, a veces es tu forma de sustento, de economía. Charlie, mi esposo, él falleció hace 8 años, pero él era un hombre íntegro, cabal, honesto. Y en un tiempo obviamente estás buscando, tu economía está terrible y un terreno en nuestra casa es muy grande, gracias a Dios, es un milagro, pero decidimos dividirla y poner un terreno para poner un negocio. Y en ese tiempo él puso un negocio de chatarra. Tú dirás, ¿negocio de chatarra? Es negocio, chicas, ¿eh? Y como el terreno es muy grande, entonces, bueno, ya sabrás, llegaba de todo, cobre, aluminio y de todo, y toneladas, ¿no? Entonces, él llegaba y todo se pesaba correctamente, se pagaba y demás. Cuando él llevaba todo el camión, toneladas y demás, a donde se lo tenían que comprar, ¿qué crees? No pesaba igual, pesaba menos. Obviamente eso no había ganancia. Y lo que le fue dicho es, oye, ¿sabes qué? Para que tú obtengas ganancias tienes que hacer lo mismo, muévele la báscula. Y él dijo, no voy a hacer algo que a Dios aborrece la pesa falsa. Yo no lo voy a hacer. O sea, y nos vemos tentados muchas veces porque eso, pues voy a ganarle más. Pero él dijo, no lo voy a hacer. Por eso te digo, yo no sé si hay algo en tu vida que Dios quiera que tú decidas. Decido cambiar esto, aunque sea mi manera de sustento. Esa pasión y ese amor con lo que recibieron en Éfeso era, mira, es como te enamoras
y te enamoras y haces todo, ¿cierto? Es el momento en donde yo les digo a las chicas, él está enamorado, aprovecha, aprovecha y dile, vete a la iglesia o vamos a una célula o cosas así, ¿sabes? Aprovecha, porque hacemos las cosas porque estamos enamorados. ¿Qué tan enamorada estás de Jesús? Para decir, voy a dejar esto que a ti no te agrada, que va en contra de ti, aunque sea mi sustento, voy a confiar que tú me vas a proveer. Tú me vas a proveer. Ellos lo hicieron, ¿sabes? Dios va a lugares de maldad porque Él dice, no son los sanos los que necesitan médico, son los enfermos. Dice en Mateo 9:12 al 13, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y aquí digo yo, los que saben que son pecadores, pero ¿y los que no saben? Pues que sepan, ¿verdad? Y que haya arrepentimiento. Porque a veces no te sientes que eres pecadora. No lo sientes. Pero tiene que venir la luz de Jesús para decir, pues ¿qué crees? Fíjate que sí, pero no te condeno. Ahora lo que yo quiero es que tengas arrepentimiento. Que venga el arrepentimiento en tu corazón. Y en este lugar llegó el arrepentimiento. Y como nos dimos cuenta, en ese arrepentimiento quemaron los libros, cambiaron su manera de vivir. A ellos se les escribe esta carta. La segunda parte del versículo 1, Efesios 1:1, pero la segunda parte dice, ¿a quién es dirigida la carta? Esa es la pregunta. A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjate cómo los llama, santos y fieles. Santos y fieles. De hechiceros, pecadores, a santos y fieles. Ese es el cambio. Esto eras, ahora eres esto. Así es como son llamados, pero somos llamadas. Porque esta carta, señoras y señores, solo señoras y jovencitas. Lo maravilloso que llega, pasó el tiempo y ha estado, porque Dios quiere que este mensaje lo recibamos de esta manera igual. Todos escucharon el mensaje, porque eso es lo que me encanta. Pablo estaba decidido a cumplir. A todos les va a llegar el mensaje. Pero no porque a todos les llegue el mensaje quiere decir que todos los van a recibir. Tristemente. No todos estaban dispuestos a cambiar su manera de vivir. Si esto me da muchas ganancias, yo le voy a seguir. Y esto hizo Demetrio. Él era, tenía un super negocio y mucha gente a su cargo que hacían figuras de templecillos, el super mega templo, hacían el templecillo y seguramente ponían ahí a la diosa adentro, ¿verdad? Entonces la gente compraba esto, veneraba esto, pero él veía que Pablo, lo que estaba haciendo, su negocio venía abajo. Esa fue su motivación para hacer que alboroto en esa ciudad y todos quisieran matar a Pablo. Toda la gente que vio amenazado su negocio y amenazado que dejaran de honrar y adorar a la diosa Diana. Armó un alboroto de tal manera que entonces tuvo que irse Pablo de ahí. Se fue, y les voy a hacer el recorrido súper mega rápido, en donde él se fue, pero ya no podía regresar a ese lugar. Y él decidió ir a Jerusalén, quería ir a la fiesta de Pentecostés y quería ir a Roma. Y camino a Israel, a Jerusalén, dice que le fue dicho un mensaje profético, pero además él sentía algo, porque pasó por Mileto, por un lugar cerca de Éfeso, y dice que él mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, y con ellos se despidió y les dijo, ya no me van a ver más, porque me esperan prisiones. Él sentía, él estaba tan conectado en el espíritu que él sabía que ya no iba a regresar. Y un profeta le dijo, quien le amarren los pies y las manos con el cinturón, de cual cinturón es dueño, esto le va a pasar. Si tú supieras lo que te espera por seguir a Jesús
y la misión que te encomendó, ¿seguirías? Pablo dijo, yo voy a seguir. Ellos estaban tristes, pero él los animó y se despidió de ellos y continuó su camino a Jerusalén. Y mira lo que dice en Hechos 20:24, porque ahí lo encuentran, chicas. Esta parte dice, esto dice Pablo ante esta pregunta, y él dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Voy a seguir. Mira que te esperan prisiones, yo voy a seguir. Ya lo sé, pero yo voy a seguir, porque ¿qué valor tendría mi vida si no sigo? Él decidió cumplir su misión. Él predicó a los gentiles, predicó a los reyes. Miren, estando preso, les platico cómo fue que quedó preso. Llegó a Jerusalén y ahí se encontró, ¿a quién creen? A Santiago, el hermano de Jesús. Y estando ahí le decían, mira, Pablo, cumple con la ley, hay algunos otros que quieren cumplirla, entonces júntate con ellos, ve al templo, etcétera, y todos los demás van a ver y como que se van a calmar las aguas. Y lo hizo, pero ¿qué creen? Andaban ahí unos de Éfeso, de los alborotadores, y dijeron, ese es Pablo, el que está en contra de la ley y anda juntándose con los gentiles, porque sabes, judíos y gentiles, o sea, no inventes, no te juntes. Ahí fue donde cayó preso. Y fue por diferentes lugares llevado y pasó años, pero en la oportunidad que él tenía a gobernantes les hablaba, les compartió del Evangelio. Y puedes leer que así quedó escrito todo lo que les explicaba. Hasta incluso el rey Agripa dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y dije, ¡wow! Pablo estaba cumpliendo lo que Dios le dijo. Una cosa es yo cumplo y la otra cosa es la gente acepta. Pero Pablo dijo, a mí nada me va a detener. Y entonces estaba preso. Y hasta que llegó a Roma, preso. En prisión fue que escribió esta carta. En prisión. Y sabes, yo creo que a veces estando en prisión o estando entre las llamas, como ha sido nuestra canción y va a serlo durante este tiempo que estemos estudiando Efesios, él dijo, aunque esté en una situación así, no me va a detener. Tengo boca, tengo mano, puedo escribir. O ponía a escribir a alguien, porque Dios le dio gracia aún estando en prisión. Y yo pensé como José en Egipto, Dios le dio gracia. Y le dio gracia a Pablo de tal manera que él lo podían visitar. Era un arraigo domiciliario. Y ahí él fue donde escribió cartas maravillosas. Y esta de Efesios es como el high, le llaman así. La escribió. Y digo, yo creo que Pablo no sabía del alcance que tendría sus palabras. El alcance que tendría, porque él seguiría después de muerto haciendo que gentiles, reyes y judíos creyeran en el mensaje, haciendo crecer el nombre de Dios. Este me será instrumento. Tú eres instrumento. Tú lo eres. ¿En qué llamas? ¿En qué prisión te encuentras? Cuando estamos en situaciones difíciles decimos, ahorita no puedo. Ahorita no puedo compartir, ahorita no puedo hablar, ahorita no puedo ser. Aún en esas situaciones, Dios te puede usar. Dios te quiere usar. Que esa pasión por Dios siga ahí. Y ese primer amor. Porque otra carta, también dirigida a Efesios, y está en Apocalipsis, esa carta les dice, wow, yo sé de tu pasión, yo sé lo que estás haciendo, solamente tengo una cosita contra ti. Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. De esa manera como recibiste el mensaje. ¿Cómo lo recibimos, chicas? Oh, yo voy, yo ahí estoy.
en todo, Señor, y yo lo voy a hacer y voy a dar testimonio y voy a hacer ejemplo en mi casa y voy a hacer y hacer, y pasa el tiempo. No, creo que ponemos ciertas cosas y ya no es lo mismo, de esa misma pasión, como en el noviazgo. Dices, no, pues ya no me trae flores, o ya no le hago la comida preferida. Digo, de un lado y para el otro. ¿Qué es lo que Dios quiere? Esto quiere, Señor, lo voy a hacer delante de ti. Así voy a hacerlo, porque sigo enamorada, pero quiero que ese primer amor continúe. Ya para terminar, chicas, nos quedamos solamente en el capítulo 1, si se dieron cuenta. Solamente. Pero, ¿les parece? Vamos a leer el resto. Lo vamos a leer y sé que lo van a poder comprender, porque van a comprender quién está hablando, a quién le está hablando. Escúchalo como si lo recibieran los de Efesios, pero como si lo recibes tú también. Como lo que eran y lo que son ahora. Lo que éramos y lo que somos ahora. Y dice: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de la familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo, un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente a su debido tiempo. Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo, todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos, al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Desde que me enteré de su profunda fe en el Señor Jesús y del amor que tienen por el pueblo de Dios en todas partes, no he dejado de dar gracias a Dios. No he dejado de dar gracias a Dios por ustedes. Los recuerdo constantemente en mis oraciones. Y le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor, a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá.
Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia. Amén. Amén, Señor, te damos gracias por tu mensaje, por tu palabra para nosotras. Gracias, Señor, porque éramos una cosa y somos otra, Señor, por tu pura gracia, Señor. Te alabamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén.